Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo que nos permite esta reunión de entre amigas. Nos gozamos en medio de la alabanza, ¿verdad? En este tiempo de alabanza rendimos nuestra mejor adoración al Señor, pero también rendimos esas peticiones que tenemos en nuestros corazones, porque sabemos que si alguien es digno de toda confianza, ese es nuestro Dios. Y pues a Dios no se le escapa nada. Él sabe que muchas veces podemos andar en piloto automático, que podemos andar en nuestras fuerzas, queriendo resolver las cosas que solamente Dios puede. Así es que en esta tarde el tema que Dios puso en mi corazón es no en mis fuerzas. Repita conmigo. No en mis fuerzas. Y me gustaría iniciar animándoles a que al ver este tema o leerlo, no lo veamos como un simple tema, sino más bien como un reconocimiento personal, porque es algo muy propio, debe ser algo personal, de que venga esa confesión de parte de nosotras y que digamos, no es en mis fuerzas como voy a poder resolver aquella situación que estoy atravesando o la que se avecinará en el futuro, porque no sabemos. Voltea con tu vecina, con tu hermana, con tu amiga y dile, no en mis fuerzas. Ahora voltea al otro lado y dile, no es en tus fuerzas. Así, recuérdense, ya lo declaramos, ¿verdad? Ya lo declaramos que no es en nuestras fuerzas y Dios espera que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Vamos a hacer una acción de gracias para entrar a esta enseñanza de esta tarde, para que Dios nos ayude y nos dé garganta, como dice mi esposo, porque ando un poquito media queriendo entrar a la onda de la gripe. Padre, te damos gracias en esta tarde, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Sabemos que si hoy estamos aquí, Señor, no es por nuestras fuerzas, es por tu gracia, es porque tú nos sostienes, porque tú nos das la vida, tú nos das el aliento, el aire, tú provees todas las cosas que nosotras necesitamos. Te damos gracias por este tiempo, porque tú sabes, Señor, que somos débiles y tú quieres venir, Señor, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, a renovar nuestras fuerzas, a reenfocarnos, a percibirnos de cosas que a veces obviamos, Señor, porque estamos muy centradas en nosotras o en los problemas que nos aquejan, Padre. Pero en esta hora disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, a que tú tomes el control total, Señor, de nuestras vidas y de nuestro entorno. Te pido por cada una de mis hermanas que están aquí, por cada persona que está aquí por primera vez, que su corazón sea, Señor, esté alcanzado, así como Lidia, que puedan escuchar con el corazón lo que tú quieres hablar, Señor. Porque ciertamente, Padre, tú eres un Dios amoroso, que te preocupas por nosotras, por tu pueblo y por aquellos que aún no son hijos o hijas, Señor. Tu deseo, tu anhelo es que vengan al redil, porque tú no quieres que nadie se pierda. Y mucho menos, Señor, tú quieres que nadie atraviese este valle, Señor, este mundo, Señor, que es tan cruel, Padre, sin la ayuda divina que proviene de ti. Danos palabras, Señor, danos la ayuda, danos la gracia en esta tarde para hilar este tema, Señor, y poder extraer lo que tú tienes plasmado, Señor, para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Desde muy temprano, hermanas, en la vida de un ser humano, de nosotros los seres humanos, podemos ver los rasgos de autosuficiencia, ¿verdad? Que es todo lo contrario, ¿verdad?, a ser dependientes de Dios. Solo basta con ver un bebecito, ¿verdad? Cuando un bebecito comienza a caminar ya, ¿verdad?, en sus 10 meses, 11 meses, ya no quiere que mami o papi le agarre de la mano. Aunque ese bebé se cae muchas veces, él no quiere o ella no quiere depender de Dios. Ese bebé quiere hacerlo en sus fuerzas. Esto se llama autosuficiencia y quiere decir depender de ti misma. Muchas veces somos así, como esos bebecitos. Y aunque ya somos adultas y somos cristianas y sabemos intelectualmente, en la mente, que no tenemos la capacidad de enfrentar la vida de nuestra propia mano, en nuestras propias fuerzas, muchas veces estamos en piloto automático. Y se nos olvida que la gracia de Dios está ahí de parada para nosotras. Es algo que todos tenemos, algunos a mayor, otros a menor escala. Y esto lo vemos en la oferta
que le hizo Satanás a Adán y Eva. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, donde habla de la caída del hombre? Cuando el hombre ya fue desconectado totalmente de Dios por la desobediencia. Precisamente lo que Satanás le ofreció a Adán y a Eva fue que ellos no necesitaban a Dios. Ustedes serán como Dios. Al tomar del árbol prohibido, ustedes serán como Dios. Y esa mentira se ha calado en nuestros corazones hasta el día de hoy, porque es la tendencia de todos nosotros como seres humanos. Yo puedo solo, yo lo puedo hacer, no necesito a nadie, lo voy a hacer en mis fuerzas, lo voy a hacer en mi capacidad, en mi conocimiento. Y buscamos recursos, como dice la Biblia, ¿verdad? Hay de aquel que busca ayuda en Egipto y no en mí. Y hoy en día, aunque sabemos la historia y lo leemos, seguimos abrazando la oferta de Satanás. Lo que pasa es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si no estamos dependiendo de la gracia de Dios, no vamos a poder discernir lo que Satanás está haciendo. Desde entonces, el ser humano ha querido valerse de sí mismo y resolver todo en sus fuerzas. Pero ¿creen ustedes que será esto sabio? ¿Será sabio nosotras valernos de nosotras mismas y tratar de resolver las situaciones, las complejidades de la vida en nuestra capacidad humana, la cual es limitada? Y no tenemos dicha capacidad. ¿Producirá un resultado favorable? ¿Creen ustedes? La respuesta es un rotundo no. Fuimos creadas como seres dependientes, no autosuficientes. En Juan capítulo 15, verso 5, nuestro Señor Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Esa misma palabra son también para nosotras. El Señor nos quiere recordar que separadas de Él no podemos hacer nada. Y estar separados de Dios no es solamente no venir a la iglesia, no orar. Estar separado de Dios es no tener la meditación constante de que Dios es quien nos guía, de que de Él viene todo lo que necesitamos. Vivir en tu propio criterio, vivir haciendo las cosas como el mundo la hace, siendo tú ya una persona nacida de nuevo, cristiana. Separadas de Dios no vamos a poder lograr absolutamente nada, ni siquiera respirar, porque el aire que hoy podemos libremente respirar viene de Él. En la palabra de Dios podemos ver muchas personas que verdaderamente entendieron que no es basándose en la fuerza humana como ellos podían enfrentar los retos de la vida. Sin duda tenemos una gama, ¿verdad?, de colores y sabores para escoger. Ahí vemos mujeres y hombres que entendieron que en medio de su debilidad el poder de Dios se hacía presente y se hacía perfecto. Pero hoy nos vamos a enfocar en dos personajes. El primero es un hombre que dependía de su conocimiento intelectual. Quizás seamos así, ¿verdad? Que sabemos mucho porque pues Dios da capacidad de aprender, de conocer, de crecer. Y podemos valernos de aquellas cosas que ya sabemos. Y se nos olvida que es por pura gracia. Este hombre dependía de su conocimiento intelectual y religioso. Su celo por la religión lo llevó a perseguir a muchos cristianos. Creo que ya saben quién es, ¿verdad? Fue un temerario que causó mucho sufrimiento. Alguien a que cuando las personas escuchaban ese nombre, querían esconderse debajo de la tierra, porque sabían que venía con ansias de venganza, con deseos de muerte, de matar y de hacer sufrir a todo el pueblo de Dios. ¿Saben quién es? Saulo. Recuerden que primero fue Saulo. Así es, Saulo o Pablo. Este hombre entendió en medio de sus debilidades, fue allí donde él pudo entender que no era en sus fuerzas como él iba a agradar a Dios, y mucho menos a enfrentar los problemas que se avecinaban. Quizás es precisamente lo que Dios quiere hacernos entender en esta tarde, de que no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas como vamos a atravesar las situaciones que están ya presentes en nuestras vidas o aquellas que vendrán en un futuro, no sabemos. En medio de su rebeldía y violencia, él tuvo un encuentro con Dios. Este encuentro, lo primero que puso al manifiesto fue la debilidad de Saulo. ¿Recuerdan a Isaías?
cuando tuvo aquella gran visión con el Señor, lo primero que dijo fue, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. ¿Cómo es que mis ojos pueden ver al Dios Todopoderoso? También nos hablaba la hermana Odalis de Moisés, cuando Dios le habló y le dijo, yo soy el que soy. Y en medio de la presencia de Dios, lo primero que debe hacerse manifiesto es nuestra incapacidad, es nuestra desnudez, es nuestra pobreza espiritualmente, porque no podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Solo al ver la luz del Señor, Saulo quedó ciego. Solo con el destello de la luz de Cristo, quedó ciego. Este hombre iba camino a matar y a apresar cristianos. Quedó indefenso y lleno de miedo. Aquel temerario que infundía miedo a todo un pueblo, allí estaba todo indefenso y todo lleno de miedo, ¿verdad? Pero a la misma vez fue allí, mis hermanas, donde él experimentó la gracia de Dios. Experimentó el perdón. En esa flaqueza, en esa incapacidad, en esa debilidad que él tuvo en ese momento, fue el terreno preciso para Dios manifestar su gracia. Quizás tú estás así como Saulo, ¿verdad? Pasando una situación, ¿verdad? Difícil, o ya como Pablo en este caso. Y Dios lo está permitiendo con un propósito. Dios lo está permitiendo para que dependas de la gracia y no trates de hacerlo en tus fuerzas. Su autosuficiencia, que quiere decir depender de sí mismo, su conocimiento religioso, para poco servía. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tan habilidosa eres? ¿Qué tan sabia eres? Quizás esas habilidades te pueden ayudar a escapar la prueba que estás a punto de enfrentar o que estás atravesando en lo absoluto. Solamente la gracia de Dios nos capacita para atravesar esos valles de sombra de muerte. En ese instante de flaqueza donde él experimentó la gracia de Dios y el perdón y el poder de Dios, fue allí precisamente donde él pudo conocer a ese Dios de amor y a ese Dios de misericordia. Es en nuestra debilidad, mis hermanas, donde conocemos al Dios omnipotente. Es en nuestra debilidad y en nuestra soledad donde conocemos al Dios omnipresente, que está en todas partes. Es en nuestra debilidad y en nuestra falta de sabiduría o de entendimiento. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y ciertamente no es el Chapulín Colorado. Es el Dios que todo lo sabe, el Dios omnisciente, ¿verdad? Y Dios lo permite porque Él quiere que tú y yo soltemos. Suelta aquello que tú estás tratando de llevar en tus fuerzas y entrégalo a Dios. Dios sabe lo que es, tú sabes lo que es. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, para que veamos un relato de la vida de este Saulo, ¿verdad? Vamos a ir cambiando, Saulo, Pablo, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versos 1 al 19. Vamos a leer bastantito, pero voy a tratar de que no se aburran, ¿verdad? Voy a tratar de impersonar un poquito. Primero voy a tomar agua, porque si no, no llego. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respirando amenazas, imagínense qué temerario, qué hombre más que infundía miedo, ¿verdad? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, aquí el temerario, pues ya no había esa fuerza, ese vigor. Ya él estaba bien indefenso, estaba bien, sin fuerzas. Él temblando y temeroso dijo, Señor, inmediatamente adoptó una posición de sumisión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, impresionadísimos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense qué debilidad. Espiritualmente y físicamente estaba débil. Y Dios lo quería así, porque Dios quería manifestar su poder en medio de un cuerpo, una persona incapaz. Dios lo humilló para darle el entendimiento que este hombre necesitaba. Y muchas veces lo va a hacer con nosotros también. No era en sus fuerzas como Saulo iba a poder, ¿verdad?, concretar sus planes. El verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, no Iscariotes, ¿verdad?, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya no era el mismo que andaba respirando amenazas, era uno que estaba orando, porque entendía que no era en sus fuerzas. Aquí oramos, ¿cuántas oran? Amén, ¿verdad? Verso 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió con miedo, porque Ananías era un varón justo y sabía quién era Saulo. Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, apresar a todos los que invocan tu nombre. Ya no más Saulo tenía esa autoridad. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquel que lo iba a ceñir de poder, porque de él viene el poder, del Espíritu Santo. No era en el poder humano, en el poder, en el conocimiento intelectual, era en el poder del Espíritu Santo. Pero para que ese poder se manifieste, mis hermanas, debemos de ser humildes, debemos de ser dependientes, agarrar la mano de nuestro Señor. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Pero sabemos que las fuerzas se le dieron espiritualmente cuando vino el Espíritu de Dios sobre él. Y obviamente pues ya la comida aportó esa fortaleza física. Hay que comer también, ¿verdad? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos que solo cuando Saulo reconoció su flaqueza, su debilidad, entonces fue allí cuando pudo experimentar el verdadero poder. ¿Cuántas de nosotras hemos reconocido que somos débiles, que no podemos? Quizás seguimos tratando, esto yo sí lo puedo hacer. Me voy a desafiar a mí misma y lo quiero hacer. Esto sí yo puedo resolverlo porque tengo entendimiento. Pero hay veces que Dios simplemente te dice, está quieta, como dice el Salmos 46:10. Quédate quieta o quieto, tranquila, tranquilo. Aquí Pablo experimentó el poder que desciende de lo alto. Muchas de nosotras, hermanas, podemos estar así como este hombre, como Saulo, tratando de arreglar nuestra situación, tratando de resolver a como dé lugar en nuestras propias fuerzas. Aquellas situaciones, problemas,
aquellas necesidades que son apremiantes, que hasta se justifica, ¿verdad?, entre comillas, que tratemos de buscar soluciones. Pero el problema es que muchas veces buscamos soluciones en el internet, en la, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial y no la inteligencia espiritual. Buscamos el consejo por donde sea, menos en la presencia de Dios, menos en el escrito está. Decimos voy y vengo sin decir si Dios quiere, porque creemos que somos fuertes, ¿verdad? Pero dice el texto en Joel, diga el débil, fuerte soy. Primero hay que reconocer que somos débiles para que el poder de Dios se manifieste en medio de ese problema, de esa debilidad que tú tienes. Ciertamente es allí, y muchas veces la debilidad no es meramente física. Hay debilidad mental, que no podemos alinear nuestros pensamientos a Dios. No tenemos la sabiduría de Dios y vivimos metiendo la pata, coloquialmente se dice así, entendemos. El que entienda, ¿verdad? Entienda. Muchas de nosotras podemos estar allí estancadas, tratando de resolver todo lo que nos aqueja en nuestra propia capacidad humana y no se puede. Aquellas situaciones, problemas o necesidades que tenemos y que en muchos de los casos hemos abrazado las ideas de este mundo para resolverlas. Nos hacemos autosuficientes. Tratamos de hacer o lograr todo lo que nos proponemos en nuestras fuerzas. Y es difícil porque en este país las cosas se prestan para eso. Y pensamos que al lograr nuestras metas académicas, profesionales, personales, es en nuestras fuerzas. Y se nos olvida que es por pura gracia y que es Dios permitiendo, ¿verdad?, para ver hasta dónde vamos a seguir caminando sin depender de Él. Pero un día se nos acabarán las fuerzas y es allí donde vamos a venir humilladas y reconociendo, Señor, no es en mis fuerzas. Todo este tiempo pensé que era yo, pero verdaderamente eras tú y eres tú quien me sostienes. Otro pensamiento que muchas veces, de manera inconsciente quizás, o de manera consciente o de manera descuidada, hemos adoptado, es el de empoderamiento. Somos empoderadas. Y se usa mucho en las iglesias. Y verdaderamente que no somos empoderadas. Somos personas débiles, con flaquezas, donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y eso lo digo con mucho hincapié porque queremos que toda la gloria sea para Dios y que nosotras podamos verdaderamente depender de Dios y no de nuestra propia capacidad. Sin entender que esta actitud, ¿verdad?, de empoderamiento, de yo lo puedo y saca la guerrera y el campeón que hay en ti, nos aleja de Dios y de la gracia que está reservada para ayudarnos. Es solo cuando reconocemos nuestra debilidad y nos humillamos ante el Todopoderoso, hermanas, que empezaremos a experimentar esa misma gracia y poder que Pablo o Saulo experimentó. ¿Sabes que esa gracia está ahí para ti también? Para en medio de tu situación, Dios tiene esa gracia reservada. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces no decimos, Señor, yo no puedo. Señor, ayúdame. Señor, ¿qué hago? A veces queremos la oración de microondas o que otro ore por mí. Y esa oración de microondas calma la conciencia, mas no abre las puertas del cielo. Porque es como la oración de aquel fariseo que era un religioso y que pensaba que porque sabía tanto Dios lo iba a escuchar. Y no somos como el publicano que yo sé que no es por mí, Señor. Yo sé que no merezco estar en tu presencia, pero aún así tú me recibes. Dios quiere más de nosotros. Cantábamos Te anhelo. Verdaderamente anhelamos a Dios. Debemos anhelar. ¿Saben quién nos anhela? El Espíritu Santo nos anhela. Dice celosamente. El Espíritu Santo quiere estar ahí con nosotras porque el Espíritu Santo es quien nos da el poder en medio de nuestra debilidad. Es hora, mi hermana, de que nos humillemos ante Dios y echemos a un lado la altivez, la autosuficiencia, el orgullo. Pablo lo entendió en medio del sufrimiento y la debilidad. Quizás en tu prueba, en tu sufrimiento te quejas, pero vamos a cambiar esa postura. Vamos a decirle, Señor, sabemos que todo obra para bien. ¿Qué me quieres mostrar en medio de esta debilidad? ¿Qué me estás mostrando con lo que está pasando en mi hogar?
con mis hijos, con mi esposo? ¿Qué me estás hablando? Porque Dios te está hablando a ti. Si en tu casa tú eres la cristiana y nadie más, algunos te acompañan quizás, pero no tienen esa convicción, no tienen el Espíritu Santo, todo lo que está pasando en tu vida, cada prueba, cada problema, es Dios tratando contigo. Así, ¿verdad? Contigo, conmigo también en lo personal. Cuando Dios le dijo a Ananías que Pablo sería instrumento de sufrimiento, no exageró. Ciertamente Pablo sufrió, pero también experimentó una gracia excepcional, mis hermanas. Así es que si tú hoy atraviesas ese valle de dolor y sufrimiento, pero reconoces que no es en tus fuerzas, Dios tiene apartada una gracia especial para ti. ¿Cuántas quizás están pasando una prueba? No digan amén, pero en tu corazón tú sabes que tienes una gran lucha. Que venga el esposo, que vengan los hijos adolescentes, que Dios te permita lograr algo, ¿verdad? Que no es malo, ¿verdad? Él dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Una enfermedad, un problema legal, migratorio, económico, no sé, Dios lo sabe. Y Dios tiene una gracia especial, pero Dios necesita que tú dependas de Él y no de tus fuerzas, no de los abogados, no de los amigos, no ni siquiera del pastor, sino de Dios, del Espíritu Santo que nos guiará y que nos ayudará. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, no lo vamos a leer, no lo busquen, pero en ese capítulo del 16 al 33, Pablo relata muchas de sus aflicciones. Eso lo podemos hacer de tarea en casita. Pero hoy nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en la actitud de este hombre. ¿Cómo fue que él atravesó todo lo que atravesó sin quejarse, sin retroceder? ¿Y cómo es que a través de sus cartas encontramos ese ánimo, ese aliento para nosotras seguir adelante? Entendiendo que este hombre pasó situaciones que nosotras no hemos pasado. Fue, ¿verdad?, fue náufrago, lo apedrearon, le dieron con látigos, fue perseguido, muchas cosas que tú y yo no hemos pasado humanamente hablando. Pero en el verso 30 de 2 de Corintios 11 dice él: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hoy en día ese pensamiento no es uno que atraiga, porque nadie quiere decir yo soy débil, yo no sé, yo no puedo. Esa palabra es como el cuco, ¿verdad? Como que, ay, no digas así, que tú eres hija del rey, tú eres una empoderada. No puedes decir, no puedo, no sé. No, es ahí donde decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame, porque no puedo. Y he tratado 1000 maneras, pero no puedo. Y allí viene el Señor, ok, ahora sí vas a ver mi gloria, ahora sí vas a ver mi mano poderosa, porque has reconocido que no es en tus fuerzas. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 12, ¿verdad? Verso 1 al 10. Aquí es ya el hermano Pablo relatando, ¿verdad?, cómo fue que él atravesó cada episodio de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de desvelo, todo eso que él atravesó, cómo él lo pudo hacer. Y esto es un contenido muy práctico porque sirve para nosotras poder llevarlo a la práctica también. Ciertamente no me conviene gloriarme. Él sabía. ¿Cómo se va a gloriar si él sabe que no era en sus fuerzas? ¿Cómo puedo yo jactarme de algo que se me fue dado, que no es mío, que no es mi capacidad? Es incongruente. Él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él mismo, él está hablando en segunda persona, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Estaba súper humilde Pablo ya. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El verso 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Ciertamente él estuvo en el tercer cielo y vio lo que vio, no está inventando.
Y dice, ciertamente, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un sufrimiento. ¿Alguna de nosotras tendremos algún aguijón? Quizás, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Quizás si batallamos con el orgullo, Dios puede permitir una debilidad para que dependamos de la gracia y no de nuestra capacidad humana. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, una oración sin cesar, ¿verdad? Siempre, Señor, ayúdame, si tú quieres, ayúdame, que lo quite de mí. Pero la respuesta de Dios fue, y me ha dicho, bástate mi gracia. Con mi gracia estarás bien. Aunque estés ahí sufriendo, mi gracia está ahí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Claro, porque es allí, en nuestra debilidad, donde la gracia de Dios se manifiesta. Entonces ahora tenemos una manera de gozarnos en la debilidad, porque en Dios no hay despropósitos. Aún el sufrimiento tiene un propósito, hermanas. Por eso Job lo dijo, un hombre también que experimentó un sufrimiento sin igual. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Cómo? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermana, si tú te sientes débil, recuerda que en Cristo eres fuerte. Pero si tratas en tus fuerzas de hacer lo que necesitas hacer, no vas a ver esa gracia ahí preparada para ti. Mis hermanas, es precisamente en nuestras debilidades donde nuestro carácter, ¿verdad?, de mujeres cristianas es formado. Allí aprendemos a orar más. Allí aprendemos lo que la palabra nos relata. Ya no más son historias bíblicas, ¿verdad? Ya son historias personalizadas. Eso que le pasó a la hermana ahí en la Biblia, quizás a menor escala, yo estoy pasando algo igual. Y en principio es lo mismo. Ya se convierte en una vida llena de experiencias con Dios, porque vemos la mano de Dios obrar en nuestras situaciones. Y cuando le hablamos a alguien que no conoce de Cristo y damos fe de por qué somos cristianas, le hablamos con una seguridad y una confianza, porque no solamente de oídas le conocemos, sino que Él ha estado ahí, en esa cueva de desesperación como estuvo con Elías. Cuando tú estabas desesperada por alguna situación, Él estuvo ahí. Cuando estabas enferma, Él estuvo ahí como aquel Jehová Rafa que sana tus dolencias. Y comienzas a tener una relación real con Dios. Espiritual, real, verdadera. No solamente algo superficial de domingo o de viernes, sino que todo el tiempo, constantemente, Dios está en tu mente y en tu corazón. Y en la toma de decisiones es la palabra de Dios la que rige nuestras decisiones. Por eso es necesario atravesar las pruebas, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de Dios por medio de su Santo Espíritu. Es allí donde nuestra fe brillará. Es por el fuego que se prueba la fe, ¿verdad? Dicen como el oro es probada, pero allí no se pone fea. El oro no se pone feo, es un metal precioso que con el fuego brilla más. La fe Dios la ve como un metal precioso, como un diamante así que brilla, porque es esa fe puesta en nuestro Dios que todo lo puede, en aquel Jesús, varón perfecto. Es en medio de tus debilidades y las mías donde el poder de Dios se hace presente. El reconocer que somos débiles nos hace depender de Dios, mis hermanas. Y no de lo que el mundo diga, no de la moda, ni siquiera las modas cristianas, porque saben que hay modas cristianas, ¿verdad? Declara, decreta, todo eso va pasando, así como le dijo Gamaliel a los religiosos, tranquilos, porque si este grupo que se ha levantado no es de Dios, esa moda va a pasar.
Pero resulta que sí era de Dios. Y eso eran los discípulos quienes estaban promulgando el cristianismo. Y es lo que hoy en día tú y yo aquí, ahora, estamos recibiendo. Son principios eternos y debemos abrazarlos como tal. Cuando dependemos de Dios, experimentaremos el poder de Dios en nuestras vidas. Solamente así. ¿Cuál es el propósito de nosotras depender de Dios? Para que podamos soportar en la prueba y no nos quejemos como la esposa de Job. Ella se quejó, ella no soportó. La de Lot, ni se diga, se quedó vuelta estatua de sal. Para que podamos atravesar esos valles de sombra de muerte sin desmayar, con nuestra mirada puesta en los montes, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro si no de Dios? Debemos de aquellas canciones, alabanzas que con tanto gozo cantamos y entonamos, que se hagan una realidad en nuestras vidas, que sean una oración para nuestro Dios, para glorificarle como aquellos 3 en Babilonia, en el horno de fuego. No me voy a arrodillar a un Dios pagano, no importa que me achicharre, Dios está conmigo. Y esa es la fuerza que viene en medio de debilidad. En medio de la prueba damos testimonio. ¿Saben que el mundo, dice la palabra, que el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios? Y manifestación no es solo que nos vean con la falda o gloria a Dios, aleluya. La manifestación es nuestro carácter. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué sale de nuestra boca en medio de las pruebas? ¿Qué tipo de consejos estamos dando a aquellos que no conocen de Dios? Y esa es la manifestación que la misma tierra aguarda. Que se levanten los hijos y las hijas de Dios en el poder de su fuerza, no en nuestra fuerza. Por eso hoy vemos el mundo como está. Porque hemos querido meter el mundo a la iglesia y no hemos vivido una vida cristiana como debemos. Porque lo hacemos basado en conceptos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Porque no pasamos tiempo en la palabra. O porque solamente extraemos un texto y lo publicamos y ahí quedó. Y no dejamos que eso se marine. Cuando usted va a cocinar, las carnes que son grandes, usted las sazona con 2 días por lo menos de anticipación, ¿verdad? Un buen pernil para que quede bueno tiene que marinarse, durar 1 día, 2, cocinarse por 6, 8 horas. La palabra de Dios hay que marinarla en nuestro corazón, no es de aquí para allá. Porque si la dejas aquí, como dice Mateo 13, la parábola del sembrador, viene el enemigo y se la lleva. Cualquier tropezón, cualquier pruebita, se lleva eso. Pero si esa palabra va a tu corazón de manera intencional, Señor, yo sé que esto que está pasando es duro, sí lo es difícil, sí lo es, me duele, sí me duele, pero tú tienes propósito. Pero no es en mis fuerzas, es en tu fuerza, Señor, donde yo voy a poder atravesar esta prueba. Fue Pablo quien hizo las siguientes declaraciones y nosotras podemos acuñar y abrazar esas declaraciones, que son principios prácticos. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, y lo voy a leer en 3 versiones diferentes, no tienen que buscar esas versiones. Por lo demás, hermanos míos, hermanas mías, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es fortaleceos en el gym o en los suplementos, esos son buenos, está bien. Pero espiritualmente nuestra fuerza viene de Dios. Palabra de Dios para todos dice, finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. ¿En el gran poder de quién? Del Señor. De Él vienen nuestras fuerzas. Por último, dice Pablo, no yo sigo todavía. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Nuestra fuerza viene de Dios. También fue Pablo quien le dijo a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Y esto es un texto que todos, hasta los ateos, yo creo que lo usan, ¿verdad? Porque cuando uno tiene esa mente positiva y quiero lograr, comienzo a decretar y a pensar de manera positiva y todo lo que yo piense así va a ser. Creen en ellos, sin saber que todo es por Dios y Dios es quien permite las cosas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas de nosotros hemos hecho esta declaración? Quizás tenemos un cuadrito bien bonito en nuestra habitación, en la cocina, en la casa. Todo lo puedo porque Cristo me da las fuerzas. Entonces, cuando estemos ahí en esas pruebas,
Que no venga la quejabanza, ¿verdad? La queja, sino que vengan estos textos, porque allí es donde la palabra se hace viva y eficaz. Esta declaración nos aterriza, ¿verdad que sí? Nos aterriza y nos dice, no soy yo que puedo resolver esto, solo Dios puede resolverlo. Como aquella viuda que iba donde un juez malo porque ella decía, es que el único que me puede ayudar es este. Y aunque él es malo, yo tengo que seguir con él y yendo donde él. Y Dios nos dice, y yo que soy un buen Dios, un buen juez, mi pueblo no viene a mí, mi pueblo no clama, mi pueblo no me dice, ayúdame. No, está todo inverso. Nos posiciona en el lugar correcto, ¿verdad? ¿Cuál es ese lugar? Ser dependientes y no autosuficientes. Todo lo puedo en Cristo. Esa palabra en habla de una persona, no un lugar. En Cristo, una relación con Él. Esta declaración puede ser contraproducente en este tiempo, porque hoy, como dije, todo el mundo quiere ser autosuficiente. Yo quiero lograr, si ella pudo, yo también, ¿por qué yo no? Y comenzamos a retarnos a nosotras mismas, pero de la manera equivocada, porque comenzamos a alejarnos de los principios bíblicos, de la humildad, de ser sumisas, porque esto se ve en el matrimonio, ¿verdad? También, no, yo puedo. Y algunos rasgos de personas autosuficientes es el querer controlar todo. Él no sabe, yo tengo que hacerlo, sin entender que Dios está tratando con ambos. No quieren que la ayude o lo ayude. No, yo puedo, para no deberle nada a nadie, yo prefiero hacerlo yo, aunque pase la de Caín, como decimos los dominicanos. Entonces son rasgos que debemos autoexaminarnos. Señor, ¿seré yo, como dijo aquella cerecita, ¿verdad? Que se vio en un espejo, ¿seré esa yo? ¿Seremos nosotras, verdad, que estamos autosuficientes? ¿Seré yo? ¿Cómo estoy en mi casa? Porque donde podemos de verdad examinarnos es en nuestra casa, y a veces nos debe de dar pena, ¿verdad? De, Señor, ¿por qué estoy actuando? Y ciertamente Pablo lo dijo muy bien. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha, no es una sorpresa. La Biblia no nos esconde de que hay una lucha, hay una guerra. Vamos a ponerlo en palabras más fuertes. Hay una guerra que todos libramos y esa guerra es contigo misma, conmigo misma. Somos nuestros peores enemigos, ¿verdad? Pensamos que es el marido, los hijos, el jefe, no. La vecina que te tira la basura, no. Somos nosotras, porque el espíritu nos quiere llevar a las cosas espirituales, pero la carne se resiste, porque nos aburren las cosas de Dios, nos entra el sueño, nos entra la pereza, pero en las cosas del mundo, yo siempre veo eso, cuando voy de vacaciones, hermanas, yo ni duermo. A mí se me ve el sueño y yo, Señor, pero es una cosa y una energía, no dije con dolor de cabeza, no. Yo abro el parque, yo creo, me dan la llave. Pero a veces para las cosas de Dios, pregúntele a mi esposo. A veces me entra la pereza y son ataques, son luchas. No es el enemigo, ¿verdad? Es mi carne. Porque no de todo Satanás va a ser el culpable. Usted también tiene accountability, responsabilidad. Tú y yo tenemos responsabilidades delante de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos ha dado todo. La gracia, el favor, la fuerza, la sabiduría, la capacidad, todo. El pensamiento correcto, personas que nos guíen. ¿Qué más? O sea, lo máximo, nos dio su Hijo. Todo lo tenemos en charola de plata. Ahora sí que es así. En charola de plata tenemos todo. Pero ¿qué estamos haciendo con ese todo? ¿Saben que hay pecado de omisión? De no hacer nada. Como aquel que sembró el talento. Ese no hizo nada por negligente. Pero tú y yo debemos ser diligentes. En palabras sencillas, estos pensamientos desechan la ayuda de Dios. Desechan el poder de Dios. Y quieren hacer todo a su manera, ¿verdad? De manera humanista, justificamos las cosas. No, pero es que es para una buena causa. Somos hedonistas pensando en nuestro propio deleite, ¿verdad? Nos gozamos y las cosas en la oración nos da la pereza, ¿verdad? No queremos orar. Y al final todo esto son pensamientos diabólicos. Y Satanás, como se disfraza de ángel de luz, usa todos los medios y uno bien confundida sin saber que es el mismo Satanás llevándonos con la carnada por donde Él quiere, lejos de Dios y atrayéndonos al pecado. Si hoy tú estás atravesando esa gran prueba, ¿verdad? Puede ser, tu casa está de cabeza,
como algunas casas que son como unos parques, y te ponen la casa de cabeza y tú tienes que entrar y tu mente como que no sabe ni cómo asimilarlo porque el piso está arriba y el techo está abajo. Y puede que espiritualmente muchas casas estén así. Quizás es una enfermedad que estás atravesando o que iremos a atravesar. No estoy declarando negativo, simplemente soy realista. Todos pasamos situaciones. Puede ser el matrimonio, ¿cómo está? ¿Verdad? El noviazgo, ¿cómo está? Problemas económicos que nunca faltan, ¿verdad? Hay problemas siempre. Familiares, situaciones. Desánimo espiritual, que no tenemos ese primer amor, ese gozo, ese deleite, ese anhelo de estar en Dios, ese estancamiento espiritual. Problemas legales. Quizás somos nosotras pasando por alguna de estas, ¿verdad? Usted ponga la rayita donde vaya. No tratemos de resolver estos problemas en nuestra sabiduría humana. No tratemos de hacerlo en nuestras fuerzas. Ese terreno Dios lo está permitiendo para manifestar su gracia y su favor. A tu favor y a mi favor. Esa situación dificilísima, Dios la está permitiendo con un propósito. Y recuerda que Dios no te va a dejar llevar una carga que tú no puedas. Junto con la prueba, Dios nos da la salida, hermanas. Ustedes saben, ahí está la palabra, terminan mi frase porque ustedes la leen, ustedes la saben. Pero el enemigo quiere hacernos olvidar, nos quiere llevar a una amnesia espiritual. Este terreno es para depender de la gracia de Dios. No resistamos a Dios, resistamos al diablo, pero obedezcamos a Dios, porque Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Ayer nos mencionaban ese texto también de Pedro, ¿verdad? Reconozcamos que no es en nuestras fuerzas como nosotras vamos a abordar esas situaciones que están delante de nuestra puerta o dentro de nuestro hogar, porque ya pasaron la puerta. Y a veces nosotras mismas abrimos la puerta ampliamente a situaciones tan difíciles, pero la gracia está ahí para esa situación, porque Dios es un Dios de misericordia. Y dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y permite que sea Dios quien comience a ordenar tu casa, tu vida, entiéndase tu vida, tu vida espiritual, tu vida física, tu entorno familiar. No lo hagas en tus fuerzas. Y para que tú lo puedas hacer en la gracia de Dios, debes de ser una mujer de la palabra. Debes de conocer los principios bíblicos. ¿Cómo puedo resolver esto? El Señor nos dice, el que esté falto de sabiduría, venga a mí y yo te la voy a dar. Hay veces que Dios te dice, no digas nada, pero ¿cuánto cuesta quedarse callada? No, o sea, decía, Señor, no pude y ya otra vez. Pero Dios, como nos hablaban anoche, ¿verdad? 70 veces cae o 7 veces y Dios nos levanta. Cuando venimos con una actitud humilde, con una actitud sumisa. Un punto práctico que extraje, ¿verdad?, de lo que Pablo narraba es que reconocer nuestra insuficiencia nos hace depender de la gracia. El otro personaje, ¿verdad?, que quiero hablar, porque dije que eran dos. Ya hablamos de Saulo, Pablo, ¿verdad? El otro personaje del cual quiero hablarles fue alguien apartado para servir a Dios desde el vientre. Fue la respuesta de Dios a una petición de una pareja que no podía tener hijos. Este hombre fue consagrado, apartado para Dios y nació con un propósito. Ciertamente todos nacemos con un propósito, glorificarle a Él, porque somos creación de Dios. Él tenía un propósito y el propósito de este hombre era glorificar a Dios por medio a su debilidad. ¿Saben quién es? No. Digo debilidad porque en realidad su poder provenía de Dios. Aunque era fuerte físicamente, en sí era débil. ¿Quién es? Sí, era un muchacho así. Este hombre fue un juez. ¿Saben quién es? Ya dije Sansón, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño resumen porque no vamos a leer la vida de Sansón, vamos a leer cómo culminó la vida de este fortachón. Era hijo de un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su mamá y su papá, no podían tener hijos, asumimos que la mamá era estéril. Se le presentó el ángel mismo de Jehová
y le habló y le dijo, vas a tener un hijo y le vas a consagrar, lo vas a apartar, le vas a dejar su pelo largo, era nazareo y no podía tomar vino ni sidra porque era un instrumento, así como Pablo, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Ananías, Pablo va a ser un instrumento de sufrimiento. Sansón fue un instrumento en manos de Dios. Era un joven usado por Dios por medio a su fuerza corporal. El propósito era defender al pueblo del enemigo, los filisteos, los filisfeos, yo le digo. Sansón, aunque fue obediente a Dios y sus padres, perdió el propósito. Quizás Dios te apartó con un gran propósito, pero quizás en medio de tanto caos, de tanta distracción, de tantas ofertas, tú has perdido el enfoque en lo que Dios quiere hacer contigo. Por la fama que él adquirió, se sintió intocable. Ciertamente todos veían a Sansón y corrían. El hombre estaba fuerte. Olvidó que era de Dios de donde provenían sus fuerzas. Quizás esto lo llevó a él a tomar decisiones precipitadas y arrebatadas. Tan precipitadas que el hombre comenzó a desarrollar un interés por el pueblo enemigo, las mujeres filisteas, ¿verdad? Y en vez de buscar mujeres de su propio pueblo, se fue con el mismo enemigo, imagínense, porque él era autosuficiente de sus propias fuerzas. Él entendía a todos esto, yo me los echo al bolsillo. Yo puedo, yo soy Sansón. Eso lo llevó a tomar estas decisiones precipitadas y arrebatadas que no se alineaban a la voluntad de Dios. ¿Estás tú a punto de tomar una decisión para tu propio beneficio? Pero antes de tomar esa decisión, ¿has orado a Dios? ¿Has buscado en la palabra el consejo bíblico? Si apega esa decisión que estás a punto de tomar a la voluntad de Dios y al proceso que Dios quiere que tú pases. Su debilidad de Sansón no era la kriptonita, ¿verdad? Como la de Superman. Era la filisteíta. ¿Cuántas veces en medio de una situación difícil actuamos sin sabiduría? Yo creo que como dice el lobo, muchas, ¿verdad? Acudimos a los medios terrenales, acudimos al ChatGPT, acudimos a todo menos a esperar en Dios. Porque cuando doblamos rodillas se nos cruzan los pensamientos como aviones a chorros, así, y todo pensamos menos el enfoque que debemos de tener presente, que es ¿qué quiere Dios en medio de esta prueba? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cuál va a ser la ayuda que Dios va a enviar? No tenemos la paciencia, la longanimidad para esperar en Dios, porque vivimos en una sociedad fugaz. ¿Alguna vez han visto una estrella fugaz? Son rápidas, son rápidas. Cada intento es fallido y nos enreda más y más y más. Cada vez que tratamos de resolver en nuestras fuerzas, es como que nos metemos más en una enredadera y ya no sabemos. ¿Alguna vez se le ha enredado un hilo de coser? Que se le pone, ya uno se frustra y tira el hilo con todo. A veces está así nuestra vida, como un hilo bien enredado. Porque cuando Dios nos dice por acá suelta, nos vamos por acá, como el otro Jonás. Por la mujer filistea, él se olvidó de su pacto con Dios. ¿Cuántas hemos hecho pactos, promesas, compromisos con Dios? Quizás hicimos y se nos ha olvidado. ¿Cuántas cristianas, cristianos se dejan deslumbrar por el filisteo o la filisfea o por las ofertas de este mundo? Y se nos olvida la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero leer algunos textos, no lo van a poner en la pantalla, de cómo el Espíritu de Dios siempre estaba con Sansón, ayudándolo, fortaleciéndolo, guiándolo. Solo voy a hacer mención, ¿verdad? Jueces capítulo 13, esto fue al principio, versos 24 y 25 dice, y la mujer dio a luz, la mamá, un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. El verso, capítulo 14, verso 6 dice, ya creció Sansón, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró nada ni a su padre ni a su madre de lo que había hecho.
Pero antes dice el Espíritu de Jehová. No era Sansón físicamente, era la fuerza que provenía del Espíritu de Dios. Jueces 14, 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino otra vez sobre Sansón, sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos, dio las mudas, las ropas de vestidos, a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Ahora vamos a brincar, ¿verdad? El verso 19, perdón, el Jueces 16, verso 20. Y aquí vamos a ver el impacto de la desobediencia. Vamos a ver qué causó la desobediencia de Sansón. Ya él le había declarado a esta mujer Dalila de dónde provenían sus fuerzas. Según Sansón, era su cabellera. Oh, no, mi fuerza está en mi pelo. Y lo dejaron pelón, lo dejaron calvo casi. Y entonces Dalila se había acordado con los enemigos: yo lo voy a entregar a ustedes por dinero, así como Judas entregó al Señor Jesús. Y cuando Dalila logró convencer a Sansón de que le dijera de dónde provenían sus fuerzas, ella entonces llamó a los hombres enemigos y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces. Autoconfianza. Y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuántas veces nos hemos levantado? Esta vez yo lo voy a hacer así, asá, sin saber, ignorando que Dios no va a respaldar esa decisión. Está difícil, está duro. Muchas veces los problemas que estamos atravesando tienen una conexión directa con la desobediencia. Y está claro, la Biblia lo dice, que la desobediencia acarrea maldición, mas la obediencia acarrea bendición. Y todas queremos bendiciones. Pero para que éstas vengan de manera condicional, debemos obedecer a Dios. No como Sansón al final, que desobedeció y pensó que en sus fuerzas iba a vencer a todos estos hombres. Y no, quedó en vergüenza. ¿Qué puede haber en nuestros corazones que debemos de confesar a Dios y traer al Señor? ¿Qué habrá en nosotras? ¿De qué cosas nos hemos valido para tratar de resolver nuestras necesidades? Dice aquí que el Espíritu de Dios, del cual provenían las fuerzas de Sansón, se había alejado de él por su desobediencia. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 30 nos enseña, nos recuerda que nosotras fuimos selladas. En Sansón el Espíritu iba y venía, ¿vieron? Iba y venía. Pero gracias a Cristo, en ti y en mí, el Espíritu habita de manera permanente, no temporal. Pero eso es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. El Espíritu de Dios, la misma presencia de Dios habita en mí de manera permanente. ¿Cómo trato yo al Espíritu, verdad? ¿Cómo actúo yo en medio de la presencia divina del Espíritu Santo? Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios la selló para el día de la salvación. ¿Cómo se contricta el Espíritu? Les hablaba de pecados de comisión, ¿verdad? La desobediencia, una vida totalmente carnal, viviendo en la pura carne, en la chuleta, dicen por ahí, ¿verdad? Como Sansón. Pero también hay pecados de omisión. No pasamos tiempo con el Espíritu, con Dios en su palabra. No anhelamos esa intimidad con el Espíritu de Dios. No nos deleitamos en la presencia de Dios como nos deleitamos en otras cosas. Sansón se deleitó en Dalila, en las filisteas, porque no fue solo Dalila, fueron dos mujeres que se buscó. Una murió y luego se buscó a Dalila, la que ya fue su perdición. Nosotras, ¿qué estamos anhelando? ¿Hacer las cosas en nuestras fuerzas, así como Sansón? Recordemos que fue precisamente a través del Espíritu Santo, hermanas, como los primeros cristianos recibieron dunamis, poder de Dios. Es del Espíritu de donde vienen nuestras fuerzas. Es de Dios. Si nosotras somos selladas con el Espíritu Santo, pero no hacemos caso al Espíritu Santo, no va a pasar nada. O sea, no vamos a ver la mano de Dios obrando en nosotras. Vamos a simplemente ser cristianas que respiramos y caminamos,
pero sin la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y qué triste que teniendo una verdad tan grande, un poder tan maravilloso, no podamos usarlo para bendición nuestra, porque andamos desconectadas y no andamos en el Espíritu. Ahora sí, vamos a Jueces capítulo 16. Aquí vamos a ver el desenlace de la vida de Sansón. Fue triste, pero a la vez es alentador, si se pudiera decir así, de cierta manera, porque vemos la misericordia de Dios a través de este hombre. Pero fue triste porque no era el propósito para Sansón. No era el propósito. Sabemos que cuando Dalila lo entregó, los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, vivo, le sacaron los ojos y lo mofaban. Eso me acordó a nuestro Señor Jesús, que dice que lo mofaban y que echaron suerte en sus ropas y le taparon los ojos y le decían, ¿quién te pegó? Dinos, ¿verdad? Dice el verso 23, entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival. Claro, tenían festín porque tenían a Sansón, en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes. Y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el show, el entretenimiento de Sansón. El 28 dice, entonces Sansón oró al Señor. ¿Recuerdan a Saulo ahí en la casita? Oró. Reconoció que no era en sus fuerzas, literalmente. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. ¿Cuántas pueden hacer, verdad, en su corazón esa oración? Señor, no es en mis fuerzas. Yo he tratado como Sansón, pero me doy cuenta que no. Y hacer esa oración ahí en tu corazón. Señor soberano, soberano es, tú gobiernas, tú estás en total control, tú eres rey, tú eres el Todopoderoso. Acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración, fíjense, ya no era su cuerpo de donde él quería tener estas fuerzas, sino en oración. Es hora de comenzar a orar esa oración ferviente. Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame porque yo no puedo. Déjame morir con los filisteos. Él sabía que se iba a morir, él sabía. Y el templo se derrumbó, hermanas, sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. No Sansón, la gracia de Dios en él. Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Hermanas, lo que quiero extraer aquí es que solo cuando Sansón reconoció que no era en sus fuerzas, recibió la gracia y el perdón, porque el Espíritu de Dios volvió a Sansón. Por eso él pudo derribar a sus enemigos. Cualquier enemigo, cualquier situación que se ha levantado en tu casa, en tu vida, comienza
a adoptar estos principios. Depende de la gracia, mi hermana. No dependas de ti. No busques el consejo en Egipto, en el mundo. Depende de Dios. Por último, ya para culminar, quiero relatar, ¿verdad?, el ejemplo del búfalo. ¿Sabes lo que es un búfalo, verdad? Es un animal bien fuerte. Si quieren, pónganse de pie, porque ya con esta terminamos. No es mucho. El búfalo viene siendo, ¿verdad?, como Sansón. Pero muy diferente a Sansón en lo que vamos a extraer. Es una reflexión que nos va a ayudar y nos va a dar esa enseñanza práctica que la podemos llevar a la práctica, valga la redundancia. El búfalo es un animal muy fuerte, diseñado para llevar cargas pesadas y desempeñar tareas difíciles. Este animal es usado en textos bíblicos como en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Su fuerza es extraordinaria, mis hermanas, pero lo más impactante es que a pesar de su fuerza, él se deja domar. Una de sus cualidades del búfalo es que él no corre de la tormenta. ¿Se acuerdan cuando nos hablaban que no es como la vaca sale huyendo y pasa toda su vida metida en la tormenta? Porque la tormenta va en dirección hacia donde ella va. Pero el búfalo se ciñe de poder y dice, va a doler, es difícil, pero mejor lo atravieso. Y dura menos tiempo en la tormenta porque la atraviesa. No corras de la tormenta, pero depende de la gracia de Dios, no en tus fuerzas. Una de las cualidades del búfalo es que él no corre de las tormentas, él atraviesa la tormenta. Pero saben que una de las maneras en las que el búfalo atraviesa las tormentas es arrodillándose. Saca fuerza de debilidad. Cuando tiene que ir a cuesta arriba, él usa la tracción delantera. La doble tracción le llaman. Es una actitud de sumisión. Él usa sus patas delanteras para la doble tracción. Y de allí, planta sus dos patas de adelante y se va empujando. Así. Se va impulsando hacia arriba para atravesar el camino difícil, el camino empinado. Y es un animal. Se postra. Es ahí, en una actitud de sumisión, él usa sus patas delanteras y de allí saca fuerzas para sostenerse en medio de las pruebas. Su mayor fuerza proviene al arrodillarse. ¿Cómo están tus fuerzas en este día? Te dice el Señor. ¿Te estás arrodillando ante Dios? Esta fue precisamente la actitud de Sansón y Pablo, los dos. Reconocieron su debilidad ante un Dios todopoderoso. Sansón usó sus manos y no se apoyó de columnas, y se apoyó de columnas sólidas en medio de su debilidad. Y clamó a Dios, y Dios escuchó y le devolvió las fuerzas. Cristo es nuestra roca fuerte. Cristo es nuestra roca inamovible. ¿Cuántas aquí, al igual que Sansón, están débiles? ¿Cuántas estamos débiles? Yo estoy débil. ¿Cuántas han tratado en sus fuerzas, pero nada ha pasado? ¿Verdad? ¿Cuántas hemos tratado de hacer cosas y no podemos? Yo te invito que si ese eres tú, que estás en esa flaqueza, en esa debilidad, si eres tú varón, porque hay varones también, vamos a aprender lo que Dios nos habló. Vamos a aprender y lo primero que debemos hacer es reconocer delante del Dios Todopoderoso que no es en nuestras fuerzas. Y dile ahí en tu corazón, Señor, yo sé que no es en mis fuerzas. Y te pido que me perdones, Padre, porque he tratado, Señor, he intentado de muchas maneras de resolver a mi manera las situaciones que me aquejan. Pero no he buscado la ayuda en ti. Me he hecho autosuficiente en los problemas, en las necesidades, así como Sansón. He pensado que por mi conocimiento o capacidad puedo resolver las situaciones, pero he entendido, Señor, en medio de esta gran prueba, que no es en mis fuerzas. Y quiero aprender de aquel que es un animal, Señor, quizás sin razonamiento, pero que su actitud tiene mucho que enseñarnos.
Quiero aprender a ser humilde como aquel búfalo que sí es bien poderoso, pero que entiende que solo arrodillándose, humillándose, es de donde vienen sus fuerzas. Te pido me perdones, Señor, si no he estado, Señor, de rodillas delante de ti. Así como dice tu palabra, Señor, en 2 de Crónicas, que si se humillare tu pueblo, en el cual tu nombre es invocado, entonces, Señor, tú escucharás desde los cielos nuestra oración, Señor. Queremos decir, así como pudo decirlo Pablo, todo lo puedo, Señor, pero es en ti, porque de ti vienen mis fuerzas. No me quiero gloriar en mis debilidades. Dile al Señor, Señor, perdóname si he sido autosuficiente, si he sido orgullosa, si he pensado que es en mi capacidad. No quiero gloriarme en mis fuerzas, Señor. Quiero vivir dependiente de ti, porque tú eres el buen pastor. No permita, Señor, que lleguemos al grado de que nos saquen los ojos, Señor, quizás no de manera literal, pero de manera espiritual, de que suframos a una escala tan alta por ser desobedientes y ir detrás de aquellas cosas que tú abominas, Señor. Ayúdanos a no ser arrastradas por nuestras pasiones, por nuestra propia debilidad, por nuestros deseos carnales, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar y entender que el Espíritu Santo que tú has puesto, Señor, como sello en nuestras vidas, está ahí para guiarnos, para ayudarnos. Mi hermana, si tú estás en esa debilidad, en esa necesidad, clama al Señor, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Si tú has dejado a un lado la vida espiritual, si no estás orando como sabes que debes orar, si no buscas deleitarte en el Señor, si tú no anhelas esa presencia de Dios en tu vida, esa comunión con el Espíritu Santo, dile a Dios que te perdone y que te ayude a volver a retomar ese primer amor, que encienda ese fuego en tu corazón y que te ayude a percibir las cosas espirituales y a no vivir en piloto automático, a depender de la gracia que está ahí deparada para nosotras. Señor, aquí estamos, mi Dios. Yo sé que cada una de mis hermanas aquí presentes tiene luchas. Tenemos luchas, tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos metas, Señor, pero hemos entendido que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, que en medio de nuestra incapacidad tu poder se perfecciona. Yo te pido esa gracia. Yo te pido esa gracia sobre mis hermanas, esa gracia que le diste a Sansón ya al final de sus días, esa gracia que le diste a Saulo, ya a Pablo, Señor. Cuando él pudo entender que solo podía gloriarse en su debilidad, porque tu poder, Señor, era el que se perfeccionaba a través de él. Yo te pido en cada hogar, Señor, en cada familia que ellas representan, tu gracia y tu favor. Que volvamos a esas sendas antiguas, Padre. Que volvamos a ser mujeres de oración, fervientes, Señor, en la oración, Padre. En las buenas obras, Señor, que nuestra mente constantemente esté meditando en tu palabra, Señor, que nuestro gozo, Señor, sea el tuyo, porque en tu gozo, Señor, hay fortaleza, Padre. Que tú, Señor, levantes los brazos debilitados, las rodillas endebles, Señor, que tú seas renovando sus fuerzas en este día, Padre, trayendo claridad de pensamiento, Señor. Trae, Señor, respuestas a aquellas que han orado, Señor, aquellas que están tan débiles, Señor, que ya no pueden ni siquiera hablar, Señor. Tú te apareciste a Elías en esa cueva cuando él estaba en esa flaqueza y tú trajiste, Señor, ese ánimo, ese vigor, esa inspiración para que él siguiera caminando. Trae respuestas. Abre puertas, Señor, donde nadie puede cerrar. Mira, Señor, las peticiones que ellas puedan tener, Padre. Fortalécelas. Que no se desalienten, Padre, que sigan orando sin cesar, que busquen el consejo que viene de ti, mi Dios, porque ciertamente nuestra debilidad, Dios mío, tu poder se perfecciona, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
En la misma actitud, presentémonos delante del Señor en oración, sabiendo que podemos venir a su trono con toda confianza y hacerle saber a Él las debilidades que quebrantan nuestro corazón. Sé, Señor, que es tu gracia, Señor, la que nos basta. Que tu poder, Señor, se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Como tú nos lo has recordado hoy, así queremos, Dios, confiar en ti, Señor. Cantemos juntos. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré.
pasos al Señor. No en mis fuerzas, Señor. No en nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a adoptar estos principios bíblicos que tú nos has recordado, Señor. Y si aún, Señor, no los hemos practicado, Dios, ayúdanos, Señor, a poner toda diligencia, Señor, en nuestra comunión contigo, Señor. Y saber que somos débiles, Dios, que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Todo es por ti, Señor. Gracias. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que nos has traído hoy, Señor. Ayúdanos, Dios, que podamos recordarla, Señor, y a poder ver esos frutos, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanas amadas. Le damos gloria a Dios.